Gálatas entonces capítulo 5, el versículo 1 dice lo siguiente: estad pues firmes. Una vez más, es asombroso cómo la gente puede ser movida de un lugar para otro. La Biblia tiene muchas descripciones como la onda del mar echadas de un lado para otro. La Biblia habla de los vientos y de las olas que pueden venir y derrumbar una casa cuando no está construida sobre un buen fundamento, y no importa cuán grande sea una tormenta, si estamos bajo un fundamento sólido, vamos a permanecer en pie. Entonces se nos dice que en los últimos días vamos a tener espíritus y doctrinas que nos van a querer mover de las doctrinas de la salvación. Y nos dice aquí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Note que no dice una libertad, sino en la libertad. La gente trata de describir ¿qué significa ser libre? Y para nosotros siempre es un montón de dinero. Estaba viendo esto y he visto varias versiones de ello, de gente que ha ganado la lotería. ¿Han visto esto donde finalmente dicen que lo peor que les ha sucedido es ganarse la lotería? Todas fueron trágicas, pero una se trataba de un hombre que tenía un hermano cuate, que después de que ganó, no me acuerdo cuánto ganó, $70 millones creo, de la lotería en Nueva York. Él le dio millones a su hermano, pero su hermano quería más, así es que trató de contratar a alguien para que matara al hermano que ganó la lotería para que le diera más. Pero inmediatamente después de que lo ganó, su esposa no era feliz, así es que se divorció de él, un matrimonio de 30 y tantos años, y luego tenía una casa gigantesca en donde no había muebles, porque tenía que cuidar las puertas por toda la gente que lo estaba tratando de demandar. Entonces, cada montón de papeles que tenía sobre el suelo, porque había movido los muebles hacia las paredes, era por gente que lo estaba tratando de demandar. Sus hijos no le hablaban. En realidad era increíble, eso es lo que era. Pero no tenía matrimonio. Su hermano lo pusieron en la cárcel porque trató de contratar a un policía para matar al hermano que ganó la lotería, y luego le dio un ataque al corazón después de que su esposa se divorció de él. Le dio un ataque al corazón, así es que terminó en el hospital con nadie que estuviera ahí con él. Entonces perdió su matrimonio, perdió sus hijos, perdió su hermano, tuvo un ataque al corazón. Y eso fue solamente una de las historias, pero cada una de estas personas decía que creían que esto iba a ser la libertad, y que le iba a venir a poder decir a su patrón que iban a dejar el trabajo, y se dan cuenta de que el dinero no trae libertad, sino lo contrario. Pero la libertad, la gente a veces piensa que son libres de hacer lo que se quiera hacer. Pablo dice en el capítulo que estamos leyendo que les está hablando acerca de la libertad una vez más, o su libertad, y les está diciendo o recordando de nuevo que la libertad no es poder hacer todo lo que uno quiera cuando uno quiera. La persona que toma y fuma puede comprar una bodega y llenarla de todo tipo de alcohol y cigarros que él usa para poder mantenerse ahí dentro de ellas, bebiendo y fumando todo lo que quiera. Sabemos que el cuerpo no podría soportar eso, ¿no es cierto? La libertad entonces no consiste en eso. La libertad no es estar acostado en la cama todo el día y toda la noche. Recuerdo una persona hace años, cuando salió del colegio, se hizo multimillonario y tuvo un niño, y él y su esposa se quedaban con el niño toda la noche a veces, y se levantaban más y más tarde, hasta que se empezaron a levantar a las 2 de la tarde y no acostándose sino hasta las 4 de la mañana. Y finalmente él tuvo que ir a encontrar un trabajo, no por el dinero, sino por su salud.
porque no tenía algo que hacer. Entonces encontró un trabajo y tuvo que levantarse para ir a trabajar y estar en cierto lugar. Y entonces es algo interesante que a veces tenemos en nuestra cabeza de lo que en realidad trae libertad. Ahora, no sentimos la libertad cuando tenemos que pagar por todas nuestras deudas y sentimos un poco de opresión ahí. Pero Pablo está aquí repitiéndoles que hay cierta libertad que Cristo trae. ¿Y cuál es esta libertad que Cristo trae? Que nosotros que tenemos la eternidad en nuestro corazón, Eclesiastés nos dice que cada uno de nosotros tenemos la eternidad en nuestro corazón, quiere decir que todos sabemos que hay una eternidad. Desde niños preguntamos a quién fue nuestro abuelo, nuestro bisabuelo y qué hubo antes de nosotros, etcétera. Entonces nos damos cuenta que tenemos que estar preparados para esa eternidad. Y en realidad no hay verdadera libertad hasta que no se sabe que se está listo para dejar este cuerpo y entrar en lo próximo, lo que sea, mundo o vida. Este año pasado, junto con los medios de comunicación y junto con la policía, hicieron lo que pudieron para cubrir que aquí en el área de Chula Vista teníamos personas que habían perdido su trabajo. La presión de no tener las finanzas necesarias era bastante grande y luego sus esposas los dejaron o comenzaron el proceso de divorcio y la persona se dio cuenta que estaba perdiendo su trabajo, va a perder la casa, va a perder el matrimonio. La idea de que mis hijos no tengan todas lo último de la tecnología y los mejores zapatos y ropa era demasiada presión para ellos. Y 4 casos en unas semanas, una entre la otra, el hombre llegó a su casa, mató a sus hijos, mató a la esposa, se mató a sí mismo. Pero fue interesante que en cada uno de estos casos su teología era que no había vida después de la muerte. No hay cielo, no hay infierno, se muere la persona y se muere. Se convierte uno en fertilizante. Y el hecho de que no tenían que dar cuentas de lo que habían hecho en su cuerpo, les dio entonces la habilidad para poder decir, no tengo que escuchar a mi suegra, no tengo que escuchar a mi esposa, no tengo que escucharme a mí mismo, no tengo que escuchar a Dios. Pero la doctrina de que dejamos de existir y somos aniquilados es lo que les dio el último empujón para tomar la decisión de matarse, que es una mentira. Satanás le encantaría que la gente piense que esa es la salida. Yo creo que la mitad del planeta cree eso. El comunismo le dice que no hay Dios y simplemente se deja de existir. La mayoría de las religiones orientales, lo peor que puede pasarle es que va a reencarnar. Pero el punto es que cuando damos nuestro último suspiro nos convertimos en polvo y todo lo que he hecho no importa en realidad. La Biblia nos dice lo contrario y nuestro espíritu nos dice lo contrario, de que sí vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho en nuestro cuerpo, y eso puede ser más y más difícil y más pesado sobre nosotros. Pero a Satanás le encantaría que todo mundo pensara que todo mundo se va a ir al cielo, no importa lo que hayan hecho. Vamos a hablar más de esto la semana entrante, hablando de el perdón y cuando la gente pregunta si pides perdón a Dios, Él te da perdón y ahí termina todo. Pero tiene más que ver con el perdón. Hay más cosas que tiene que suceder. Es como Santa Claus, ¿no? Como que voy a poner mi media y quizás reciba un juguete, quizás reciba un trozo de carbón, pero al final Santo Claus me va a traer algo bueno. Entonces hay esta esclavitud de nuevo que nos hace que olvidemos que si dejamos este cuerpo mañana, tenemos que estar listos para la eternidad. Dios quiere que tengamos el gozo y la libertad de la salvación. Pero ¿cómo se da esto? Es usando la libertad, no para hacer lo que queremos, sino
la libertad para hacer lo que es justo, lo que es recto, lo que es puro delante de los ojos de Dios. Y esto no es una carga. No es algo que nos deba entristecer. El vivir una vida pura, el ser diligentes, el ser trabajadores, el servirnos los unos a los otros, el dando a Dios y dando los unos a los otros, sea nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestro talento, lo que sea. Esto es lo que trae gran satisfacción y gozo. Y vemos cada área de nuestra vida, sea nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestras relaciones personales. Y debemos de saber que estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y no es algo que yo pueda hacer, es el poder del Espíritu de Dios que me da la habilidad y no lo hace abrumador. Entonces no doy el dinero y digo quisiera que fuera para mí, o doy mi tiempo y quisiera que fuera para mí, o me sacrifico por mi familia y quisiera que hicieran lo mismo por mí. No hay una lucha, y vamos a hablar de esto con más detalle en nuestro siguiente estudio del capítulo 5 y la lucha que hay entre el espíritu y la carne. Pero aquí se nos está diciendo que hay una libertad, la libertad que Cristo trae, y Él nos ha hecho libres, y Satanás está trabajando tiempo extra para tratar de robarnos esa libertad, para tratar de hacernos que estemos doctrinal o filosófica o teológicamente como Él pueda, a hacernos que lo cambiemos de vivir en esa vida de libertad, en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y aquí, esta iglesia en Galacia, recuerden, comenzamos en el capítulo 1. Pablo dijo que estaba asombrado que tan rápidamente hubieran sido movidos de creer en el verdadero Jesús, en el verdadero evangelio. Habían sido movidos a creer en otro evangelio, en otro Jesús. Pero Jesús nos trae libertad. En Jesús hay libertad, y cualquier cosa que sea lo contrario es una mentira del infierno. La gente dice, no hay vida después de la muerte, simplemente morimos. Sería algo maravilloso, pero si lo pensamos bien, sería en primer lugar imposible, pero también nos carcomería por dentro, porque tendríamos que pensar en el asunto de la justicia hacia los que son malos, o a las bendiciones eternas para aquellos que son justos. Entonces descubriríamos que no podemos vivir en el planeta Tierra sin que las dos cosas estén pasando. Entonces, cuando en realidad lo vemos, Dios no puede ser el Dios de la Biblia que conocemos si no imparte tanto justicia o condenación eterna a los que son malos, y consuelo y bendición a aquellos que son justos. Y no tengo tiempo para discutir esto apologéticamente, pero tendremos una serie que hable de esto en la apologética para explicarlo. Pero de nuevo aquí dice que Cristo nos hizo libres. No es algo que sucedió por sí mismo. Es algo que Cristo se propuso. Es algo que Cristo logró. De nuevo, viniendo en carne humana, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero Él nos ha dado esta libertad. Y este es un don increíble. Esto es algo que es increíblemente valioso. Esta libertad que Él nos ha proporcionado es un don tan asombroso, y el que nosotros queramos cambiarlo o negarlo es una ofensa absoluta que pisotea la cruz de Cristo y que insulta el Espíritu de gracia. Pero Cristo vino con una idea, con un propósito de lo que Él iba a llevar a cabo al morir en la cruz y al resucitar de nuevo de entre los muertos. Y una de esas cosas era que nos quería dar una libertad eterna. Y luego nos sigue diciendo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo era lo que se les ponía a los animales de carga o a los animales de arado para poder hacerlos que fueran en la misma dirección. Entonces Él le está diciendo aquí, no permitan que haya hombres ni su propia mente que ponga este bloque de madera sobre su cuello para moverlos en un camino diferente al de Cristo. El versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahora, en este caso en particular,
Se les estaba diciendo que tenían que practicar el judaísmo. Y como cristianismos, lo acabamos de ver en el libro de Romanos, tenemos que darnos cuenta que los judíos son el pueblo escogido de Dios y debemos orar por ellos y orar por la paz de Jerusalén y bendecirlos. Hay un gran porcentaje de cristianos que dicen no, los judíos eran un ejemplo solamente, ya no le importan a Dios, de hecho son enemigos, son malos, podemos descartarlos. Sin embargo, cuando estudiamos las escrituras, lo contrario se manifiesta. Son el pueblo escogido de Dios a través de toda la eternidad. Pero lo que puede suceder con los cristianos es que pueden decir, bueno, pues yo necesito entonces recibir el judaísmo, sea sus días de fiesta o sea en este caso la circuncisión. Y Pablo está diciendo, miren, les he enseñado a que amen a los judíos, les he enseñado a que amen al pueblo que Dios ha escogido como su pueblo, pero de ninguna manera les estoy diciendo que vuelvan a tratar de cumplir la ley. Y si van a volver a la circuncisión para poder estar bien con Dios, entonces Cristo de nada les va a aprovechar. Estas son cosas poderosas, como él va a decir más adelante, porque si tenemos cualquier cosa que nosotros hagamos para que podamos ser justos, entonces la justicia no viene de parte de Dios y no es un regalo de Dios. Si alguien le trae un regalo para su cumpleaños y le dice, esto es para ti, pero tienes que hacer un ejercicio para que te lo dé. Uno no es nada, lo puedo hacer. Pero si no le dan el regalo hasta que haga lo que le dijeron, entonces no es un regalo, se le dio por algo que hizo. Es un centavo no es nada. No me afecta en lo absoluto. De hecho, puedo encontrar 10 de ellos en el suelo tirados si me propongo hacerlo. Así es que aquí está un centavo por ese regalo. No es que nos deba costar algo que es demasiado, sino que hay algo que se tiene que hacer para poder recibir el don de Dios. Entonces ya no es don. Entonces si la circuncisión de nuevo es una cosa que se está haciendo para poder estar bien con Dios, entonces Cristo no nos aprovecha de nada. Entonces el ladrón en la cruz, ¿qué hizo para ganarse su salvación? Sus manos, sus pies estaban atados y unos minutos antes estaban maldiciendo a Jesús, diciendo que gritándole con todos los demás que estaban entre la muchedumbre, si pudiste sanar a los demás, sánate a ti mismo, libérate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Pero luego se dio la cuenta que era en verdad el Mesías y creyó, y eso fue todo lo que hizo. Creyó que Jesús era el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos y le dijo, Señor, cuando te entres en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Nada. Y el Señor le dijo que iba a estar con él en el paraíso, recibiendo así la bendición y la salvación de Dios. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque él había creído que Jesús era el Señor y que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Y la salvación, no por obras, vino a ese hombre. El versículo 3 dice, y otra vez testifico, les digo de nuevo, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto es lo que nos ha dicho varias veces en Gálatas. Si decimos que tenemos que guardar una parte de la ley, tenemos que guardar el día de reposo, por ejemplo, entonces tenemos que guardar toda la ley. Si hay 600 leyes en Chula Vista y lo único que hizo fue quebrantar una, robó un banco, entonces toda la ley está en contra de usted. Pero guardé 599 de las leyes perfectamente. Lo único que hice fue que robé un banco. Sí, pero quebrantar una ley pone a toda la ley en su contra. Y si va a ser hecho justo por la ley, entonces va a tener que guardar toda la ley perfectamente todos los días hasta el día en que muera. Y nadie ha hecho eso. Nadie ha podido lograrlo, porque solamente un pecado se necesita para quebrantar la ley. Y en el versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, si ustedes han hecho una sola cosa para hacerse justos delante de Dios, entonces están completamente desligados de Cristo para toda la eternidad. Y luego les dice que han caído de la gracia. En Efesios
2, versículo 8, nos dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe, no de nosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por poner nuestra fe en la gracia, la bondad, el perdón, la misericordia de Jesucristo. Cada día yo sé que voy a poder lograr vivir este día por el perdón de Dios, por su misericordia, por su bondad, por su amor. Y donde mi pecado abunda, su gracia sobreabunda. Cualquier cantidad de misericordia que necesite, tendré eso y más. Cualquier perdón que necesite, lo tendré y más. Cualquier bondad que necesite, la tendré y más. Y Él es fiel. Es su naturaleza nunca dejar de ser fiel. Está en Él, es en esa relación con Él. Entonces, de nuevo, si de repente son mis obras, es mi esfuerzo, es mi bondad, es mi justicia, entonces de repente estoy desligado de Cristo. Es un Cristo diferente, es un evangelio diferente, caído de la gracia. Y es por gracia que somos salvos. Y si se ha caído de la gracia, no hay otra forma de ser salvos. Cuando estemos delante de esas puertas celestiales y el Padre nos diga por qué debo dejarte entrar a mi cielo, no va a ser por ninguna razón. Porque leí la Biblia todos los días, porque nunca me perdí un servicio en la iglesia, porque nunca fumé, porque no tomé, porque no dije malas palabras, lo que sea que usted diga que es la razón por la que Él debe dejarlo entrar en el cielo, y porque esa razón es justo, no hay manera de que pueda entrar en el cielo. Está desligado de Cristo, Cristo no le puede ayudar, su muerte y su resurrección no le pueden ayudar. No ha tenido una relación personal con Él, quizás ha sido religioso, aun cuando en su mente usted piense que está conectado con Él, en realidad está completamente desconectado. Y la gracia de Dios no le servirá de nada, en lo absoluto. Y en el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos la fe de la esperanza de la justicia. ¿Cómo dice aquí? Por fe. Ahora, hay algo importante, una diferencia muy importante de cómo Dios nos ve a nosotros y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos limitados por el espacio y el tiempo. La Biblia nos dice, por ejemplo, en 2 de Corintios 5:21, que aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos la justicia de Dios. Entonces Dios, cuando nos ve ahorita, vamos a ver en Efesios 2, Él nos ve a nosotros sentados en los lugares celestiales con Él. Cuando Cristo nos ve a nosotros, Él puede vernos ya perfeccionados en nuestros nuevos cuerpos, sentados con Él por toda la eternidad. Así como cuando tenemos un bebé. Nosotros no vemos a nuestro bebé y vemos a nuestro bebé siempre como bebé, a 80 años de distancia todavía un bebé. Podemos ver a ese bebé y en nuestra mente podemos verlos crecer, convertirse en adultos un día teniendo bebés ellos también. Mi abuela Newberry vivió hasta los 90 y tantos años y vivió lo suficiente para ver que sus 2 hijos se jubilaran y que sus 2 hijos se murieran de anciandad. Es extraño, ¿no es cierto? Ve a sus bebés nacer y puede verlos algún día jubilarse y morir por su edad. Sin embargo, Dios puede vernos a nosotros en nuestros cuerpos nuevos. Pero nosotros cuando nos vemos en el espejo, cuando vemos nuestros días que acabamos de pasar, no vemos esta justicia perfecta. Vemos en el espejo y no vemos a una persona que es santa como Dios es santo. Sin embargo, cuando le agregamos fe a la ecuación y decimos, Dios ha prometido que aquel que comenzó la buena obra en mí la completará. Cuando traemos a Dios a la ecuación y decimos que Él ha dicho que Él nos hizo tan justos como Él es justo, en espíritu, que no podemos ver, en el ámbito espiritual, que no podemos ver, ni tocar, ni sentir, ni probar. Entonces, esperamos ahorita, confiamos en que un día
Vamos a dejar este cuerpo al tiempo que Dios tenga determinado, y el estar ausentes de este cuerpo, vamos a estar presentes con el Señor. Y cuando el rapto de la iglesia se lleve a cabo, todos nosotros, desde Adán y Eva y hasta aquellos que hayan creído en el Señor, van a ser raptados y todos recibiremos nuestros nuevos cuerpos al mismo tiempo. Y Dios puede ya decir eso por adelantado. El estar ausentes del cuerpo ahorita es estar presentes con el Señor. ¿Cómo seremos? No sabemos. Pero hay algún cuerpo temporal que tiene para nosotros, esperando hasta el día del rapto. Pero somos santos como Él es santo, puro como Él es puro. De manera que nuestro espíritu está andando por fe y tiene esa esperanza de que vamos a ser justos delante de Él. Y de nuevo, voy a ser justo porque me lo merezco, voy a recibir mi nuevo cuerpo y voy a vivir eternamente. Y voy a ser santo como Él es santo porque yo no fumé, o porque no tomé, o porque no dije malas palabras, o no hice esto o aquello, o hice esto o aquello, como leer mi Biblia todos los días. Alguna de esas cosas va a obligar a Dios a que Él me haga lo que tengo que hacer cuando esté en el cielo, y voy a decir, claro que lo merezco, yo trabajé muy duro para lograrlo. No, es por Él. El Espíritu que mora en mí, el Espíritu de Dios que ahora está en mí, me está dando a mí esa constante certeza. Nosotros tenemos nuestra palabra en español esperanza, porque esperamos que lo que se nos dice aquí en la Biblia suceda. Es una certeza, tenemos confianza en ello, y esa es la fe que tenemos en Él. Yo no tengo fe en un sistema, en una religión. Yo tengo fe en Él y en Jesús, que nos ama, que murió y resucitó de entre los muertos, y Él fue el que lo dijo. En el versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Hasta este punto, entonces, Él está constantemente diciéndonos que tengamos fe en su gracia, que se tenga fe en su misericordia, en su perdón, en su bondad, en su fidelidad. Pero ahora Él nos deja saber algo que es absolutamente esencial para la ecuación, y es que es a través de su amor por nosotros. Cristo, colgado sobre la cruz, Él se sintió abrumado y lleno de amor por nosotros. Ahora quiero aclarar algo, que no fue amor lo que nos salvó. Fue Jesús, que murió en la cruz y resucitó de nuevo. Sin embargo, ¿qué fue el motivo de su corazón? Fue su gran amor hacia nosotros. Ahora, yo sé que se puede contestar correctamente en la prueba. ¿Me ama Dios? Sí, podemos contestar correctamente. Pero hay un momento en el tiempo cuando nos damos cuenta que no es solamente de tal manera amó Dios al mundo, que Dios ama a todos. Va a llegar un punto en el tiempo en el que yo me acuerdo que tenía 19 años de edad y estaba leyendo las Escrituras, y Dios habló esto a mi corazón y me dijo: Brian, te amo. Y yo dije: sí, Señor, yo sé que tú amas a todo mundo. Y Dios, por el poder de su Espíritu Santo, Dios me dijo: Brian, te amo a ti. Y déjeme decirle, lloré y lloré, me sentía devastado y abrumado cuando me di cuenta de que Cristo me amaba a mí. Él conoce cada cabello sobre mi cabeza. Él me hizo en el vientre de mi madre, pero Él me ama, y Dios está aquí para decir: sí, ten fe en su fidelidad, ten fe en su misericordia, ten fe en su perdón, ten fe en su fidelidad y su bondad, pero entiendan esto también, que Jesús les ama a ustedes. Es esa fe obrando a través del amor. Así que, de nuevo, al final del día,
es importante que nos reunamos como creyentes, porque la Biblia dice que no descuidemos el reunirnos como creyentes, especialmente cuando llegamos a los tiempos finales. Nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que no descuidemos el reunirnos con los hermanos, especialmente al ver que el día del Señor se acerca. Es importante leer la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante orar. Estamos edificando nuestra fe al orar en el Espíritu Santo, y Dios escucha nuestras oraciones y cada meditación de nuestro corazón. Debemos orar sin cesar. Todas estas cosas no son solamente importantes, son esenciales para mantenernos andando en obediencia, para mantenernos andando firmes, para que el enemigo no venga y luche contra nosotros y perdamos la batalla. Pero donde todo esto se junta, debemos en lo más callado de nuestro corazón ver una gigantesca sonrisa sobre el rostro de Jesús y saber que Él es el que nos alcanza, y cuando Él nos dice te amo. Pensamos en un niño pequeño de 3 años o 5 años. Hey, papi te ama. Sí, ya sé. Quiero una nieve. Muy bien, toma, aquí te va. Yo sé. Pero hay un momento en el tiempo cuando nuestros hijos entienden: oh, mis padres me aman, mi papá me ama, mi mamá me ama. Hay un punto en el tiempo en el cual tenemos que entender esto. Y es la fe que obra por medio del amor, en donde Jesús nos ama. Y hay ese punto en el tiempo, en madurez. Yo no sé cuál es la clave, pero ya no es el cantar cantos o seguir doctrinas. Ya no es cantar cantos de agradecimiento. En realidad es llegar a ese lugar en el cual cantamos aquel que amamos. Ya no estamos testificando porque queremos que la gente no se vaya al infierno, sino que se vaya al cielo. Sino que llegamos a ese punto en el que queremos que la gente conozca el amor de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, dice en 2 de Corintios 5. Llegamos a ese momento en el cual no nos podemos imaginar lograr vivir un día sin saber que el increíble amor de Dios por mí está presente en cada día, y cada día lo estoy viendo, y este amor es más grande de lo que me imaginé y de lo que entendí. Y esta persona que trabaja aquí a un lado de mí, este pariente mío, este vecino mío, yo quiero que él también sepa que Jesús le ama. Como dijo Pedro, aun cuando no le vemos, le amamos. No es físicamente, un día lo vamos a ver físicamente, pero hasta entonces debemos conocer el amor de Cristo y saber que Jesús habla a la vida de esta persona y les dice que los ama, y ellos lo entienden. En el versículo 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Él les está diciendo: yo estuve ahí cuando recibieron al Señor, confesaron sus pecados y sometieron su vida a Cristo. Yo estuve ahí al principio de su carrera, animándolos a que siguieran adelante. Yo como que jalé el gatillo y ustedes salieron corriendo. Y ahora aquí estamos, ahora en la milla número 15. Y no parece ser que vayan a ganar la carrera. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que vino a hablar a sus oídos y les persuadió para dejar de correr la carrera? En el versículo 8 dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. La doctrina correcta trae una manera de vivir correcta. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Alguien vino a hablarles acerca de guardar la ley o algún otro pensamiento pagano de que no hay cielo o no hay infierno, o que la Biblia no es la palabra de Dios, o que tenían que ir a la iglesia solamente 5 veces al año? Lo que fuera que fue, alguien vino y les robó esa diligencia que tenían. Estaban leyendo la palabra todos los días y alguien vino y ahora están viendo su Biblia 2 veces al año. Antes oraban sin cesar, clamaban con fervor a Dios, y ahora en realidad no creen lo que Dios está escuchando y contestando sus oraciones. ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que vinieron a decirles? ¿Qué fue esta nueva verdad? Y de
repente ahora están volviendo a calcular cómo ven a Dios y la Biblia y el cristianismo y la iglesia. Esto no viene del Señor. Esto no es una verdad maravillosa. Miren cómo les está evitando correr la carrera. En el versículo 9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa, que vemos también en 1 Corintios 5, cuando se nos habla acerca de aquel hombre que se casa con la que había sido esposa de su padre, y esta inmoralidad corrompe a toda la iglesia. Y aquí les está diciendo un poco de levadura ha entrado y ahora está causando que todo el pan esté distorsionado y sea extraño. Yo confío, dice el versículo 10, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, quien quiera que vino a hablarles estas cosas, Dios va a traer juicio sobre él. Jesús dijo que es mejor poner una piedra de molino alrededor de su cuello y echarlo al mar en lugar de hacer tropezar a uno de los nuevos creyentes. Yo estoy confiado de que esta persona, quien sea que fuera, en el día de juicio va a ser juzgado por Dios. Y en el versículo 11 dice: yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. A Satanás no le importa qué mentira se predique, siempre y cuando sea una de sus mentiras que él ha propagado. Pero si llega uno con la verdad, él va a querer aplastarnos. ¿Quieren enseñar budismo? Háganlo, no va a haber ninguna resistencia. ¿Quieren poner un Buda sobre su escritorio en el trabajo? No va a haber problemas. ¿Quieren poner un Buda en su restaurante? No van a tener problemas. Pongan la cruz, tienen problemas. Quieren poner algún dicho de Confucio en su trabajo, no hay problema. Quieren poner un versículo bíblico en su trabajo, tienen serios problemas. Y Pablo está diciendo aquí: si yo he cambiado de predicar el evangelio de Cristo, a él crucificado, a predicar de la cruz, entonces no sería perseguido. Y en el versículo 12 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Que se mutilen, en otras palabras, no se hagan solamente la circuncisión, córtenselo todo. Eso es lo que está diciendo. En el judaísmo se tiene la circuncisión, en las religiones paganas existía la castración. Ahora, esos son los que en realidad creen en lo que creen. Entonces, si están diciendo que necesitan cortarse un trozo de piel y eso los va a hacer justos delante de Dios, que no sea solamente un pequeño trozo de piel, que sea todo. Él está siendo un poco grosero aquí, pero lo está haciendo a propósito, porque vosotros, dice el versículo 13, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben qué? Dios nos ha llamado a la libertad como cristianos. Eso es lo que debe ser claro, que somos libres para servir a Jesús. ¿Qué significa esto? Que no debemos ser diligentes, que no sometemos nuestro cuerpo, que no tenemos que luchar contra nuestra carne, contra el mundo, contra el diablo. Claro, todas estas cosas las estamos luchando diariamente, y en la idea de libertad no hay esfuerzo, en la idea de libertad no hay disciplina. Todas estas son mentiras. Claro que aquí debe haber diligencia y persistencia y arduo trabajo y luchar la batalla, pero día a día estamos haciendo lo que estamos haciendo porque amamos al Señor y Él nos ama a nosotros. Y lo que estamos haciendo en disciplina, o si estamos tratando de someter nuestro cuerpo para que sea santo y puro, es para bendecir al Señor, pero también es para bendecirlo a usted. Si alguien anda en el Espíritu y es fructífero, ¿por qué es que alguien da fruto? ¿Porque el naranjo se come sus propias naranjas? ¿O el naranjo da fruto para que otros puedan ser refrescados por esas naranjas? De la misma manera, estamos viniendo a amar al Señor, porque al amar al Señor y andar en la luz como Él está en la luz, tengo comunión con mis hermanos. Al dar fruto, ustedes son bendecidos y refrescados. Y
En cada lugar tiene que haber una pregunta que se hace repetidas veces, que es: ¿por qué hago lo que estoy haciendo? Quizás esta mañana estaba despertando y dijo: oh, quedarme en la cama, ver el juego de los Chargers a las 10, oh, sería tan grandioso. ¿Por qué está aquí? Pasó por una serie de cosas en su mente. Por alguna razón está aquí. ¿Por qué? Y yo me atrevería a decir que la razón por la que está haciendo lo que está haciendo es diferente a la razón por la que lo hacía 10 años atrás. Es que sea más maduro, quizás. Hay un mayor compromiso con Dios. Finalmente, a donde queremos llegar es que hacemos las cosas porque amamos al Señor, porque sabemos que lo vamos a bendecir, y al amar al Señor y bendecirlo, voy a ser libre, y mi libertad va a traer fruto y bendición y fortaleza y ánimo a mis hermanos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque amo a Jesús, y al amarlo a Él hay bendición para los demás. Es sencillo. Es sencillo si no escuchamos a la carne. Si tratamos de traer a la carne con nosotros, las cosas se ponen confusas, complicadas, y de repente estamos tratando de tejer una tela de araña que nos ahoga. Es simple. Si andamos en una vida pura, no es complicado. Queremos andar en impureza, entonces las cosas se hacen complicadas. Queremos andar de una forma que es disciplinada, no es complicado, es difícil, pero no es complicado. Pero si quiere andar en una forma en la que no hay decepción, en la que al mismo tiempo que quiero andar en ella, quiero alimentar mi carne, va a ser muy complicado. Dios nos ha llamado a la libertad. La muerte de Cristo en la cruz no solamente nos salvó para la eternidad, sino que nos salvó de nosotros mismos mientras estamos en cuerpos pecaminosos, para que podamos tener relaciones personales unos con otros, y nuestra libertad trae libertad a los demás, nuestra libertad trae bendición a los demás. Y al andar en esa libertad, esta trae algo que nos lleva a orar y servirnos los unos por los otros. Vamos a orar. Señor, venimos ahora, y una vez más, al estudiar Gálatas, estamos viendo a veces cosas difíciles. Estas no son cosas sencillas solamente. Estas son cosas que, de nuevo, al diablo le gustaría que no las supiéramos. El amarte con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente. El tener que profundizarnos, el tener que ver no solamente cada versículo, sino las partes del versículo, para mostrarnos obreros aprobados que dividen correctamente la palabra de la verdad. Y venimos hoy porque sabemos que el diablo nos quiere decir lo que es libertad, es ir a Cancún y tener relaciones sexuales con 10 personas diferentes, es ir a Las Vegas y gastar nuestro dinero, y eso no importa. Lo que sea, estas cosas alimentan nuestra carne y sirven a nuestra carne, y no tienen enfoque ni disciplina, no tienen ningún esfuerzo en nuestro amor, ninguna labor de amor, y al mismo tiempo todo mundo va a ser bendecido. Eso es una mentira. Y te damos gracias, Señor, por morir en la cruz, porque no solamente nos salvaste para la eternidad, para estar contigo en un nuevo cuerpo glorificado, sino que nos salvaste para ahorita también, mientras estamos en este cuerpo. Y si te amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y fuerza, descubrimos que esa es una bendición para los que están a nuestro alrededor. Y Señor, venimos hoy porque hay muchos aquí que necesitan calcular esto de nuevo. Sea en el trabajo, sea en la casa, sea en sus finanzas, o sea con su tiempo. Cómo se levantan en la mañana, cómo se acuestan por la noche. Queremos volver y decir: Señor, tú recibes lo primero de toda nuestra vida, sea nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestros pies. Señor, queremos amarte a ti con todo. Y gran parte de la razón es porque sabemos que el amarte a ti va a ayudarnos a amar a los demás, y nuestro fruto va a ser tan asombroso que vamos a estar asombrados de cuánto fruto vamos a dar, ni siquiera lo vamos a creer. 20, 30 por uno, 100 por uno. Pon, Señor, en nuestro corazón ahorita que lo que sea que sacrifiquemos por ti, nunca nos vamos a arrepentir de ello.
la forma en la que sirvamos a nuestra carne, por eso sí nos vamos a arrepentir. Aun cuando el hombre o Satanás nos está diciendo que lo que hagamos en Vegas se quede en Vegas, no es cierto. Señor, te pedimos ahorita mismo que nos muestres lo que está sucediendo en todo lugar secreto, porque tú lo sabes. Todo lo que se ha hecho en secreto va a ser gritado desde las azoteas. Señor, por tu gracia, tú nos has llamado a la libertad. Y Señor, que la luz brille en todo lugar para que no haya vergüenza para nosotros, para que no haya arrepentimientos, nada escondido, porque la forma en la que vivimos está complaciendo a ti, y lo que hacemos en secreto va a ser revelado como cosas santas, justas. Y te pedimos ahorita en el nombre de Jesús que tú nos libres por tu gracia ahorita mismo. Con todos los rostros inclinados y los ojos cerrados ahorita, el Señor nos ha traído a este lugar en las Escrituras, porque es importante. Quizás se ha salido con la suya hasta este punto, pero Dios le está diciendo, esto no va a suceder esta semana. Y ahorita simplemente diga, Señor, escudriña mi corazón, ve si hay camino de maldad en mí. Llévame por el camino de la vida eterna. Señor, quiero ser puro, quiero ser santo, quiero ser fructuoso, Señor. Tú nos has llamado a libertad. Yo no quiero que el hombre o el diablo o yo mismo me robe de la libertad que me has dado. Venimos de nuevo, Señor, porque tú tienes todo el paquete. Tú moriste en la cruz. Tu espíritu, el espíritu, alma y cuerpo te lo entrego a ti. Señor, ahorita y por toda la eternidad me rindo en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén y amén.